A continuación, Espinosa Libertad. Clasificación A. Apto para todo público. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos Canal 29 UHF presenta Espinosa Libertad, programa de entretenimiento, información y educación con la conducción de Luis Espinosa. Espinosa Libertad. Queridos amigos, bienvenidos una semana más a su programa favorito, Espinosa Libertad. En estos tiempos de confinamiento, pues algunos nos ha dado tiempo a leer o no, porque ha sido muy complicado el concentrarse o no concentrarse, todo lo que hemos vivido. Yo, aunque mi ritmo de lecturas ha bajado, he hecho alguna lectura de algunos libros que a mí me han impresionado y que quisiera compartir con vosotros. Hoy quisiera hablar de un clásico que es Lo Sagrado y lo Profano, un libro de Mircea Eliade, un libro que trata de lo que es la religión o la religiosidad, no desde el punto de vista del creyente puramente, sino desde el punto de vista del científico que estudia el hecho religioso. Y el hecho religioso, la religiosidad, es una constante de la historia de la humanidad. Luego esta ciencia se relaciona con la teología, efectivamente, pero también con la antropología, con la historia, con la filosofía, con el estudio de las comunidades humanas y de eso que se ha dado a dar en llamar la religiosidad. Mircea Eliade es un elemento clave, es un autor clave en la historia de este pensamiento, un autor rumano que nació en 1908 en Rumanía y que tuvo una vida intelectual muy activa y tiene no hay más que leer sus libros para darse cuenta de la erudición que tiene, sobre todo en otro libro que no vamos a comentar ahora, que es La historia de las religiones de Mircea Eliade, y él le dio un impulso definitivo a la historia de las religiones, ¿no? Porque él fue una de esas personas que, procediendo de Rumanía tiene esta tradición, pues estos países del este de Europa, de estar entre Oriente y Occidente, procediendo de Rumanía, de una tradición cristiana, que ya se podría hablar más de eso, tuvo la oportunidad, se formó en principio como literato, con estudios de filosofía, en los círculos intelectuales, coqueteó o estuvo cerca de la extrema derecha en Rumanía, de la Guardia de Hierro, y luego pidió permiso para estudiar a través de una beca en la India. Y en la India aprendió sánscrito, el idioma sagrado, y además llegó a tener un conocimiento profundo de las tradiciones indias. Tuvo una experiencia muy interesante en la India, muy interesante, y es que estando allí se quedó a vivir en la casa de un profesor, de Surendranath Dasgupta. Si alguien conoce indio me perdonará la pronunciación, que evidentemente no es lo mío, y su hija, que se llamó Maitreyi Devi, tuvo un romance bonito, bonito, depende por ambas partes, interesante, ¿no? Y parte de este romance lo contó en un libro que luego, años después, o muchos años después, cambiando un poco de seudónimos, pero básicamente era fácilmente interpretable de qué se trataba, pero la protagonista nunca se enteró de que había sido protagonista de una novela. Años después se enteró y ella escribió otra novela en la que no le da exactamente la razón. Yo no he leído las dos novelas para comparar, pero siempre las historias y las historias de amor, depende de quién las cuente, va cambiando. Un libro que se llamó It Does Not Die a Romance, o sea, no muere un romance, ¿no? Luego Mircea Eliade tuvo una vida intelectual muy intensa, estuvo en el cuerpo diplomático, de hecho estuvo en el cuerpo diplomático en Portugal, representando a Rumanía en los años 30, y conoció a gran parte de la intelectualidad española, porque viajó frecuentemente a España desde la agregaduría cultural en Lisboa. Y al final de la Segunda Guerra Mundial, cuando los comunistas tomaron Rumanía, el que había tenido un pasado muy de derechas, se tuvo que exiliar, estuvo en París y luego prácticamente pasó los últimos años de su vida en Chicago, donde desarrolló una larga carrera intelectual hablando de la historia de las religiones. Lo primero que nos tiene
Lo primero que nos llama la atención, Mircea Eliade, es que existe lo sagrado y lo profano. Ese es el título del libro que queremos comentar hoy. Lo sagrado y lo profano, es decir, lo del más allá y lo de esta realidad. Pero un elemento clave que nos quiere hacer ver Mircea Eliade es que lo sagrado no es otra realidad, sino que el hombre religioso, la persona religiosa, la religiosidad o la experiencia religiosa, que es una de las experiencias humanas, como lo puede ser el amor, la satisfacción, la tristeza, pero que también es una experiencia que te hace ser en el mundo, una manera de estar en el mundo. La experiencia religiosa es que lo sagrado es una hiperrealidad. Cuando él habla de una hierofanía, un concepto que vamos a hablar mucho hoy, es una creación implica superabundancia de realidad. Dicho de otro modo, la irrupción de lo sagrado y lo profano. Es decir, la realidad que vivimos, la profana, para el hombre religioso no es toda la realidad, y cuando se produce una hierofanía, que es una palabra que creo que inventa él, que es un elemento clave, una hierofanía es una manifestación de lo sagrado, que no es algo que viene del más allá, sino que es el más acá exacerbado, es la realidad exacerbado. Él define, es la manifestación de lo real, de lo realmente real. Es decir, lo sagrado es lo realmente real en la realidad para el hombre religioso, porque lo sagrado es lo que tiene auténtica realidad, ¿no? Él lo dice, un acto misterioso, la manifestación de algo completamente diferente, una realidad que no pertenece a nuestro mundo, pero que no deja de ser realidad, que es superabundancia de realidad, de esa realidad sagrada. Entonces, fíjense esta otra frase tan interesante, ¿no? Nunca se insistirá lo bastante sobre la paradoja que constituye toda hierofanía, incluso la más elemental. Al manifestarse lo sagrado u objeto cualquiera, se convierte en otra cosa, sin dejar de ser el mismo, pues continúa participando en el medio físico circundante. Es decir, la piedra sagrada es piedra, pero además es superabundancia de lo real al ser piedra sagrada, que conecta, por eso es una hierofanía, con lo real del más allá, que es más real que el real del más acá para el hombre religioso. No sé si ha quedado algo claro, pero creo que es fundamental lo que intenta entender, lo que intenta hacernos explicar con este concepto de hierofanía Mircea Eliade. Voy a insistir sobre el concepto con otras citas del mismo. Una creación, lo sagrado y lo profano constituyen dos modalidades de estar en el mundo, dos situaciones existenciales asumidas por el hombre a lo largo de la historia. Es decir, hay dos maneras de ser, lo sagrado y lo profano. El hombre religioso es profano en el sentido de que vive en lo profano, pero también vive en lo sagrado, que para él es la auténtica realidad o es la realidad más intensa. Sin embargo, el hombre completamente profano vive en lo profano, pero nunca se desliga de lo sagrado. Y aquí otra frase muy interesante. A ver si la encuentro. Da igual cualquiera que sea el grado de desacralización del mundo al que haya llegado. El hombre que opta por una vida profana no logra abolir del todo el comportamiento religioso. Es decir, el hombre, lo sagrado y lo profano no son dos categorías estancas y absolutas. Y no existe lo puramente profano en el sentido de que los arquetipos, las concepciones mentales del hombre sagrado, de lo sagrado, se repiten incluso en aquello que es lo más profano que se supone que es. Cuando escribe Mircea Eliade termina su libro diciendo algo así como, oigan, que el marxismo es un arquetipo de religión de principio a final. No os creáis que esto no es religioso, esto cumple todos los arquetipos. Por eso es tan interesante este libro, porque si eres un hombre religioso, entiendes la profundidad de la superabundancia de realidad que significa la experiencia religiosa, que no es no renunciar a este mundo profano, sino que es entender que la realidad del más allá se nos transmite en la presente. Si no eres un hombre religioso, entender los arquetipos de la religión para el profano
te permite entender mucho mejor la realidad en la que vivimos, que en gran parte es una realidad religiosa, porque hay algo atávico en el arquetipo, en el comportamiento, en la concepción misma del ser, que es el ser humano, que sigue siendo religioso. Y lo que hace esta ciencia, que tiene que ser la historia de la religión, esta ciencia que hace Mircea Eliade, es intentar profundizar en el mito, en el rito, en la creencia, en las distintas religiones, para comparar lo que tienen de común y lo que tienen de distinto, y lo que tienen de común, ver la experiencia religiosa o lo profundo del hecho religioso que es constitutivo del ser humano en el mundo. Como dice Mircea Eliade, históricamente la religiosidad es parte fundamental de la historia de la humanidad, y da igual cuánto queramos desacralizar el mundo, sigue habiendo un arquetipo religioso, porque la experiencia religiosa, la llamemos o no religiosa, la incluyamos o no en tal o cual religión, pero la experiencia religiosa, que es parte de la experiencia filosófica, el preguntarse cuál es el sentido de la vida, el rito, el mito, el tiempo y la concepción del tiempo y el espacio, todo eso la religiosidad le ha dado un cierto sentido, y eso es lo que Mircea Eliade intenta hacer en este libro. ¡Puf! Espero haberles transmitido el concepto de hierofanía, y todavía queda muchísimo más de este maravilloso libro, Lo sagrado y lo profano, de Mircea Eliade. Gracias, amigos. De repente se acercó y me besó. Fue un impulso. Solo lo abracé, le di un beso en los labios y corrí. Porque yo tenía entonces 20 años y no pensaba casarme en ese tiempo. Le pedí su teléfono y no quiso darme. Creo que yo le gusté primero, seguro, ya que... Es un ángel. La conocí en una tienda. Fue en una clase donde la conocí. Y me dijo, tengo la mujer perfecta para ti. Y él sabía bailar, pero no muy bien. Era mi media naranja. Es mi reina, pero yo soy el rey. Le dije, te quiero preguntar algo, y ella dijo, ¿qué? Y de rodillas, yo... La vi reírse y temblar. Está muy apenada. No sé si dije, ¿te casas conmigo o quieres ser mi esposa? ¿Quieres ser mi esposa? Se me declaró en mi cumpleaños. Y ella dijo, sí. ¿Estás seguro? Perdón. Queridos amigos, bienvenidos a Espinosa Libertad, una semana más. Estábamos hablando en el anterior segmento de la importancia del libro Lo sagrado y lo profano, lo que a mí me ha impresionado profundamente de Mircea Eliade. Y quería transmitirle, y hemos comenzado por ese concepto de qué es lo sagrado, qué es lo profano, qué es la hierofanía, que es esa conexión entre lo sagrado y lo profano, que es la idea del hombre religioso, el que vive, y la idea de... y ahora quiero hablarles de dos conceptos fundamentales de este libro. Por desgracia, no me va a dar tiempo a comentar el libro entero, ni siquiera solo sus aspectos fundamentales, pero quiero hablarles de el lugar sagrado y el tiempo sagrado. Es decir, ¿qué es el lugar sagrado para la persona religiosa? Para la persona religiosa, el lugar sagrado, para la persona religiosa, los lugares, el espacio, no es continuo y homogéneo, es decir, no es igual un lugar que otro lugar. Hay lugares que son sagrados. No toda la realidad tiene la misma geografía, hay lugares que son sagrados. Y los lugares que son sagrados dan sentido al conjunto de los lugares y son lugares especiales. Empecemos por un elemento muy sencillo. Cuando una persona religiosa entra a una iglesia, se santigua en el cristianismo. ¿Por qué? Porque considera que desde la línea hacia dentro de la iglesia ese lugar es sacro, de la línea hacia afuera es profano, es distinto. Esto es una larguísima historia en la humanidad, ¿no? Ya en la fundación de Roma se construye un círculo y eso le da un sentido al centro de Roma, y eso es la idea de no todo el espacio es igual, hay lugares especiales. Aquellos lugares que tienen superabundancia de lo real, esta frase me gusta mucho, aquellos lugares que tienen especial presencia de lo real, son los lugares que son más sagrados, y que para la persona religiosa establecen una diferencia con el resto de los lugares. Hay una geografía de lo sagrado, el espacio donde lo sagrado tiene más sentido, donde se concentra lo sagrado. Hay un centro de lo sagrado, y de hecho,
para las personas religiosas, al construir lo sagrado, al construir su concepción mental del espacio, se parte de un centro que es el centro de lo sagrado. Puede ser la Meca para los musulmanes, o quizá el Vaticano para las personas católicas, o quizás el centro de la iglesia. Hay un centro. Y además, normalmente la construcción sagrada, en la idea de lo sagrado del espacio, hay una verticalidad que señala hacia el cielo, porque en la construcción de lo sagrado hay una horizontalidad y una verticalidad, de tal manera que se establece un eje de coordenadas geográficas, mentales, espaciales, que ordena todo el espacio para la persona religiosa. La verticalidad que nos ordena en la dirección hacia Dios. Por eso la inmensa parte de las construcciones religiosas tienden a elevarse hacia Dios, ¿no? Tienden a elevarse con campanarios, con cúpulas, con cruces hacia arriba, y una cierta horizontalidad que es lo distinto. Y además, voy a leer: el descubrimiento y la proyección de un punto fijo, el centro, equivale a la creación del mundo. Cuando entendemos el espacio desde lo sagrado, entonces se produce, cada vez que se produce una construcción, se reproduce la cosmogonía, la creación del universo, se reproduce en la creación de los lugares sagrados. Y para la persona religiosa, la concepción geográfica del mundo ya no es ni homogénea ni continua, porque hay lugares que son sagrados, que son especiales, y esos lugares como hitos establecen y ordenan la concepción geográfica de la realidad. Por tanto, las personas religiosas intentan que se les entierre en la iglesia o lo más cerca de la iglesia, y las personas religiosas intentan acercarse en peregrinación a ese lugar donde se produce la hierofanía, la superabundancia y esa conexión entre lo sagrado y lo profano. Y hay un territorio que es profano, el de la vida diaria, el común, y hay un territorio que es sagrado. Las personas muy religiosas tienen la ansia, la sed, es la expresión que utilicé Mircea Eliade, que es maravillosa, de intentar unirse lo más profundo, de estar lo más cerca posible, de vivir el mayor tiempo posible en la sagralidad. Por eso los monjes o las monjas o las personas religiosas que dedican su vida a la oración intentan vivir junto a la iglesia o en un lugar que en sí mismo todo el lugar es sagrado. Qué maravilla, qué profundidad de pensamiento. Pero quizás más importante o más profundo, aunque muy paralelo a la concepción del espacio para lo sagrado, es la concepción de el tiempo para las personas religiosas. Y dice Mircea Eliade, el tiempo de lo sagrado, el tiempo para la concepción del hombre religioso. Dice: como el espacio, el tiempo no es para el ser religioso homogéneo ni continuo. Existen intervalos de tiempo sagrado. El tiempo de las fiestas, en su mayoría fiestas periódicas. Existe, por otra parte, el tiempo profano, la duración temporal ordinaria de la vida. Pero aquí lo fundamental es que para el ser religioso, lo sagrado no es, para el ser religioso, el tiempo de lo sagrado se repite, pero no se repite de tal manera que se conmemora una celebración. Es decir, no es que no es que conmemora una celebración, sino que la reproduce, de tal manera que el tiempo se despliega en su continuo, se despliega, se rompe el tiempo para el ser religioso, de tal manera que cuando los católicos, por ejemplo, celebramos la consagración, no es que conmemoramos la conmemoración de la consagración de Cristo, no, repetimos la consagración de Cristo, de tal manera que lo que ocurrió en el tiempo pasado se repite en cada consagración, de tal manera que el tiempo se ordena. Cuando celebramos la Navidad no estamos conmemorando el nacimiento de Cristo, estamos repitiendo, renovando el nacimiento de Cristo, de tal manera que el tiempo para la persona religiosa se reproduce, por tanto se hace eterno ese momento, porque año a año se reproduce a sí mismo. Cada vez que se celebra el rito para la persona religiosa se reproduce el tiempo. Fíjense qué maravilla, qué profundidad la percepción de Mircea Eliade, qué maravilla lo que nos está diciendo. Es decir,
para el ser religioso, que en el fondo es para todo ser, el tiempo no es homogéneo. No todos los días del año o todos los días de la semana son iguales. Hay días que están marcados. Hay días que son distintos a los demás días. Nosotros a día de hoy conservamos el sábado y el domingo especialmente. Para el ser religioso el domingo no es, o el sabbat para el judío, o el viernes para el musulmán, no es una experiencia del cristianismo, es una experiencia del conjunto de las religiones, y lo que aporta Mircea Eliade es que se va a lo más atávico, a lo más profundo de la historia de las religiones y nos lo trae para el presente, y pone el mínimo común y nos hace ver. No es que el domingo sea igual que los demás días, el domingo es el día sagrado. El día de Navidad es una fiesta especialmente religiosa. El calendario para un cristiano está dividido en el calendario litúrgico, y los días tienen significancia por lo que se reproduce, no por lo que se conmemora, no es que se recuerda, sino por lo que se reproduce en ese día, de tal manera que el tiempo se rompe y se pasa a tener una concepción del tiempo eterno. ¿Por qué creemos los cristianos que Cristo está vivo? Porque se reproduce Cristo en cada Eucaristía, porque en cada Navidad se reproduce su padecimiento, y en cada Semana Santa se reproduce en cada Navidad su nacimiento, y en cada Semana Santa su padecimiento, muerte y resurrección, que ese es el elemento diferenciador del cristianismo que no me da tiempo a comentar en estos momentos. Ojo, pero nos dice Mircea Eliade, ahora bien, la repetición despojada de su contenido religioso conduce necesariamente a una visión pesimista de la existencia. ¡Qué maravilla! ¡Qué profundidad! ¡Qué interesante! Mircea Eliade nos dice, el hombre profano sigue teniendo una concepción del tiempo que en cierto modo repite el rito, un tema del que no nos da tiempo a hablar, pero que cuando le despoja de contenido se queda vacío y desazonador, porque ya solo es una repetición que no tiene sentido. Es decir, si tú solo ves al sacerdote consagrar la hostia, pero no crees que se está produciendo la transubstanciación, entonces crees que no está ocurriendo, es una repetición absurda, pero si tiene contenido, tendrá profundidad. ¡Wow! ¡Qué profundidad! ¡Qué interesante! ¡Qué belleza la concepción que nos está dando de lo que es el hombre religioso y el hombre profano, de lo sagrado y lo profano, Mircea Eliade! Por desgracia no nos ha dado tiempo a hablar, así que les emplazo a un próximo capítulo de Spinoza Libertad para seguir hablando de lo sagrado y lo profano. Queridos amigos, y en su sección favorita de Spinoza Libertad, y estando hablando de lo sagrado y lo profano, cómo no, vamos a leer a un autor profundamente religioso como es Miguel de Unamuno, que a mí me fascina, por supuesto. Y en esta oración a Santa Rita, que viene de un cuento infantil, ya lo voy a leer, empieza de un proverbio infantil, empieza hablando del rito, y a mí me ha llamado mucho la atención, ¿no? Oración a Santa Rita, y pues comienza. Santa Rita la bendita, lo que se da no se quita, todavía se dice mucho en España. Con papel y agua bendita en el cielo estás escrita. Fórmula infantil cuando se recibía un regalo de otro niño para evitar que se lo reclamara. Santa Rita es la abogada de los imposibles. Esto es lo que nos cuenta Unamuno, don Miguel, antes de comenzar, dice. Santa patrona del rito, Santa Rita la bendita, abogada de imposibles. Dios nos regala la vida, haz que al fin no nos la quite. La tiene en el cielo escrita, en papel azul sin manchas, ni pliegues, mas no con tinta, de noche que no se borre, sino con agua bendita, con agua que el sol enjuga y que se lleva la brisa. Abogada de imposibles, Santa Rita, la bendita, la vida es un don del cielo, lo que se da no se quite. Por la niñez balbuciente que es palabra creadora, entró al universo el alma por el niño de la bola. Cuentos de las 1001 albas, cuentos estrellados, rosas, la ceniza va al abismo, se llena el cielo de aroma. Qué bonito. La palabra le tapa con una losa, muere la flor en el fruto, y en el sol muere la aurora. Mas volverá el universo a la niñez creadora,
Si ha de hacer todo palabra, nos quedarán sin corona. Qué bonito. Queridos amigos, espero que les haya animado. Muchas gracias por estar una semana más en Espinosa Libertad. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos Canal 29 UHF presentó Espinosa Libertad, programa de entretenimiento, información y educación con la conducción de Luis Espinosa. Espinosa Libertad.